Akalwana wakichawisampi sarantaki poriñari barca chiraka. Akalwana ja departamento de Chuquisaca, municipio de San Lucas, Barcacabawa, Aruski Pawimpi Purraquiñari, Uxatoquida Jajutiri Tunca, Pacalconi Uruaca Junio, Barataca Paxita Jalajquipanja, Sexta Feria de Naranja y Frutas del Valle, Catuchawiu Apasiri, Tasidawa Sapharaki, Guatoquitua, Acalwara, Kubaracar, Hawilt Awayapjata, Kubaraki Arhait Awayapjarakita, Bucabaja, Kankakipune Arunta Sillari, Gilata, Abraham Martínez, Cupampi, Cupaja, corresponsal al sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, Toquena Yatirra, Kiucabaja, Kankakipuni, Cupampi, Arunta Sillari. Hermano Abraham, te estamos escuchando, adelante. Muy buenos días, hermano Edwin, un saludo cordial, te saludamos desde nuestro municipio de San Lucas porque venimos con novedades el día de hoy, esta mañana. Bueno, este 17 de junio se nos viene una gran actividad en beneficio de nuestro municipio y para nuestros hermanos productores del sector Valle. Se nos viene la Feria de Naranja y Frutas de Valle y esta mañana me encuentro con el ingeniero Pío Condori, que nos va a estar comentando cómo es el preparativo para esta feria. Bueno, muy buenos días, estimado Abraham y al programa. Bueno, así es, se nos viene una feria este 17 de junio. Pues vamos a llevar adelante esta feria para que los productores del sector Valle del municipio de San Lucas sean beneficiados, comercialicen sus productos que son en tanto naranja, frutas que es chirimoya, caña y ajipa. Seguramente ya la gente se va preparando. A ver, año pasado se vino más de 160.000 unidades naranjas y este año se apostó un poco más. Así es, este año ha sido un poquito, vamos a disminuir, pero alrededor de 150.000 unidades más o menos que van a estar sacando los productores que son de más de 10 comunidades. Seguramente por lo que se ha bajado la cantidad, seguramente por temas de climas que nos ha llegado a nuestro municipio. Sí, uno es por tema de helada, que justamente en la floración de plantas se ha helado, entonces ha disminuido la producción de naranja y ahora, el año pasado por ejemplo teníamos más de 200.000 unidades de naranja, para este año casi vamos a rebajar 50.000 unidades. Así es, hermano Pío, creo que nos comentes un poco más de esta actividad porque ya es próximo. Nos comentaban que ya los productores se van preparando, seguramente no solo va a haber fruta, va a haber algunas actividades más culturales. Así es, justamente hemos hecho llegar a un día sábado por el tema de que para que nuestros hermanos productores del Valle vendan, comercialicen lo más rápido posible. Y justo en ese día tenemos un congreso departamental de los mineros, es justamente donde se vaya a estar eligiendo el presidente de federación. Y entonces es como no hacer coincidir la fecha de feria para la feria y que los hermanos pues comercialicen lo más rápido posible. Ok, bien hermano Pío, hermano Edwin, también déjame presentarles también que está la ingeniera Inés Melendres, también nos va a comentar de esta actividad. ¿Cuántas comunidades producimos? ¿Qué comunidades son las que producen más y que van a estar presentes en esta feria? Así es, compañero, bueno, las comunidades que más se dedican a la producción de naranjas son distrito Sacabique Chico, entre sus comunidades Sacabique Chico, Grande, Capira, después está el distrito Tiruani, comunidad Chuncho y distrito Tambocasa. También está la comunidad Complacía y Laderas. Importante, ¿cuáles son, las frutas? ¿Qué variedades? Bueno, en el municipio tenemos la producción, la única producción que es la variedad criolla de naranja. Después vamos a tener entre la producciones la chirimoya, la caña, ajipa, entre producción agrícola también el ají. También quiero que nos comentes un poco más de esto. Sabemos que nuestro municipio es amplio y el sector Valle es lo que más se dedica a la producción de naranja y frutas también, ¿no? Seguramente también no solo va a haber frutas, usted que es técnico también del gobierno municipal, va a haber derivados. Queremos conocer qué derivados vamos a ver ese día. Bueno, en la producción de naranja vamos a tener como licor de naranja y en producción de caña como se llama la panela o la chancaca como lo denominan algunos. Mermeladas. Sí, entre mermeladas, jugos, licor, dulces,
Ok, muchas gracias, ingeniera. También coméntenos un poquito, la otra vez varias comunidades se han trasladado hasta la comunidad de Esmeralda, también estaban en Andamarca, estamos viendo lo que es la recuperación de parcelas y seguramente cómo es el trabajo, se va también a hacer en el sector Valle con los productores de naranja. Así es, se ha venido trabajando este año con recuperación de parcelas en nuestras comunidades como en la producción de vid, y para el año se estima que se va a trabajar con las comunidades del Valle con recuperación de parcelas para producción de cítricos o ya sea productos agrícolas como producción de ají o frijol. Importante. Cuando hablamos de fandango, cuando hablamos de naranja, perdón, hablamos también de la cultura Ajaycito, seguramente también va a venir con su música y con sus danzas, ¿no? Así es, bueno, las comunidades tienen su cultura identificativa que es Ajaycito y a la feria lo van a demostrar. A ver, ¿cuántos productores se estima que va a estar ese día? Bueno, los productores participantes entre 50 a 70. Entre los productores de naranja, ajipa y de las diferentes comunidades. Ok, muchísimas gracias. Esta mañana venimos con más información, tenemos novedades importantes seguramente. También para ese día también se viene también nuestras autoridades municipales se van a reunir aquí en la Plaza Trigo Arce y van a estar hablando, seguramente hay novedades con el tema de la ley, también nos decían. Ese día vamos a conocer cuál es la ley que se va a aprobar para nuestros hermanos productores de naranja y frutas del Valle. Eduardo Edwin. Ucamatua, Acalhuara, departamento de Chuquisaca, municipio de San Lucas, Barcatpacha, Aruski, Paweja, Utjaski, Ucamatua, Acasohtiri, Tulaibari, Boxa, Achuraca, Catucha, Uapasiri, la ciudad Juboracaro y Atilla, Siguayap, Caracta, Bajarca, Barcachirak, Port Abhayari, Ucabatas, Kirijaba, Suma, Moxa, Achuraca, Lacht, Asiyataki, la Sinsa Juboracaro, Hawilt, Arita, Abharactawa, Kamamtana Campeja, Askiri Jamawa, reactivación económica, con que toque Sartawirusa, Chamancha, Siraki. Gracias, hermano Edwin. Seguimos desde nuestro municipio de San Lucas. Bueno, queremos también hacer la invitación a toda Bolivia que pueda aproximarse hasta nuestro municipio, conocer nuestra producción de naranja y frutas del Valle y también nuestra cultura, nuestra gastronomía, que ese día va a estar repleto de gente seguramente. Y vamos, queremos que llegue todo el departamento de Chuquisaca y los vecinos también, los vecinos municipios. Ingeniero Pío, ya faltan exactamente 7 días. Hay que hacer la invitación a todos nuestros hermanos bolivianos que puedan llegar hasta nuestro municipio y consumirlo nuestro. Así es, invitamos a toda la población del municipio y los municipios vecinos, tanto departamental y a todos los municipios que llegue a este programa. Hacemos la invitación para que para este 17 de junio, pues como decía, la fruta, el cítrico, naranja en especial, es netamente natural. Todavía no utilizamos lo que son los químicos para fertilizantes como ser. Y pues a través de esta comunicación invitar nuevamente para que puedan degustar de este cítrico naranja. Y cuando hablamos del sector Valle, va a haber también no solamente frutas, también algunas frutas más y derivados. Así es, como decía la ingeniera hace un momento, vamos a tener licor de naranja y otros que es las mermeladas de frutas, de durazno y como champú, por ejemplo, las emprendedoras de mujeres que preparan normalmente para estas fechas, para estas ferias, entonces, y vamos a presentar todo esto en la feria. Importante, también ese día justo se lleva adelante una actividad importante con los mineros. Ellos seguramente se van a llevar mayor cantidad de naranja porque ellos consumen harto, ¿no? Así es, justamente como decía, a esa fecha hicimos llegar a la feria para que pues nuestros compañeros del Valle se comercialicen lo más rápido posible. Ok, año pasado teníamos una buena cantidad de naranjas y hasta el mediodía ya no había naranja. Este año seguramente ustedes también están viendo esa posibilidad que se haga lo mismo. Sí, eso mismo esperamos, pues ¿por qué no llegar y hacer que lleguen más bien nuestros representantes municipales que son como tenemos más bien diputados, senadores, entonces a través de ellos también hacer llegar invitaciones a otras autoridades que puedan llegar y que conozcan de esta feria que se lleva adelante en nuestro municipio de San Lucas.
A ver, quería preguntar, dice que hay una ley que se está creando, ¿se sabe algo de esto en favor de nuestros hermanos productores de naranja y frutas? Sí, justamente la ingeniera ya está trabajando, que es responsable con temas de informes para la preparación de ley y asimismo pues llegar tal vez con más beneficios a los productores. Y por ejemplo, aquí en alturas de Pampas de San Lucas tenemos cantidad de recuperación de terrenos y por qué no, ellos por ejemplo tienen su ley, tanto municipal, departamental, entonces tienen ya más incentivos cuando llevamos adelante estas ferias. Entonces del sector Valle todavía como no tienen ley, entonces ya estamos en preparación y que al año, de aquí unos 1 año, 2 años, que tengan su ley y que tengan también sus incentivos, sus premios posibles, ¿no? Ingeniera Inés, la ley, ¿de qué se trata? ¿Cuál va a ser el apoyo? ¿Cuál va a ser el apoyo de parte de nuestras autoridades? Así es, está trabajando con recuperación de terrenos. El sector valles generalmente la escasez del agua es lo que les afecta, entonces por lo tanto también se va a implementar el tema de reservorio y por ende su sistema de riego. Ok, muchísimas gracias, ingeniera. De esta manera, esta mañana desde nuestro municipio saludamos y hacemos la invitación a todo Bolivia que puedan llegar desde Sucre, solamente 4 horitas, de Tarija lo mismo, 4 horas estamos en el medio, ruta de Potosí a Tarija estamos en la parte media, así que se llega hasta Parcuyo, estamos a 20 minutos, ruta asfaltada hasta centro poblado de San Lucas. El día sábado, ¿a qué hora iniciamos? Ya tenemos a las 9 de la mañana comenzamos con la feria y creo que en paralelo también comienza lo que es el Congreso Departamental de los Mineros. Ok, muchísimas gracias Edwin, un abrazo desde nuestro municipio. Te esperamos Edwin, cuando usted pueda, llegue a este municipio y pruebe lo que tenemos en producción de nuestro municipio de San Lucas. Gracias hermana ingeniera, será hasta otra oportunidad. Gracias Edwin, un abrazo, hasta la más. Ukabatua barca chiraca hakalwara aruskip awerak taraka municipio de San Lucas Barcatpacha. Ukabatua municipios barcaracarja acaba katucha awerakaja amanchasiskia katucha winja moxa churaka naranja ukatjam yakha churaka ampiwa katucha weyatari sida barcaja sawaya parakiras barcaja Sucre barcaro itasinipsta kabajaka San Lucas barcacaba port abhañani ukabata suma moxa churaka alakt asiyataki. Kabar na kampi akawa kichawi tukuya wainyan na kampeha ya kauru kabaya hikisinikama.